Muchas bendiciones, mis hermanos. Vamos a ir al Salmo 32. Este es un salmo que nos habla del perdón. Es un salmo de David que no sé si usted habrá escuchado que David cometió un pecado de adulterio y de asesinato, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Y él, cuando vivió ese momento tan duro en su vida, lo dejó plasmado en este salmo. Vamos a leerlo y a comentarlo. Dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Él parece ser que ya él sentía el terror del pecado no confesado, porque primero lo dice así, después habla de la bendición de haberlo confesado ya. El salmo consta de estas dos formas de verlo. Yo me imagino que David escribió este salmo inmediatamente después de pecar con Betsabé y poco antes de que el profeta Natán llegara a su vida a decirle lo que él había hecho, que no iba a quedar impune ante los ojos del Señor. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense, el Señor no anda acusándonos, porque Él, cuando nosotros vamos a la cruz y confesamos nuestro pecado, ahí está, como dice aquí, Él no imputa la iniquidad, porque ya hemos decidido confesar. Y este salmo es importante porque muchas veces, muchas personas guardan algo que no se lo quieren decir a nadie, pero dígaselo al Señor. Dice el versículo 3, mientras callé, o sea, no dije nada, me quedé callado después de lo que hice. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Le dolían los huesos, hermano, porque se cayó el pecado. Dice: no hay carga más pesada que el pecado no confesado. El que ha cometido un pecado grave se queda callado, lo lleva en los hombros, hasta que no se deshace de eso, no se siente libre. Dice David: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Así se sentía la mano de Dios pesada sobre él. Dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él quería decir que la mano de Dios le impedía hasta ver la luz del verano. O sea, se sentía como escondido en oscuridad. Se sentía como en una noche oscura, no en un verdor del verano. Fíjense la comparación. Entonces en el versículo 5 ya él dice: cuando reconocí mi pecado a ti. ¿A quién? A ti. Tú y yo, Señor, nada más. Nadie más. Usted va donde el Señor. Dice: cuando reconocí, tengo que reconocer mi pecado a ti. Y no encubrí mi iniquidad. Y dije, o sea, estaba decidido ya a confesar su maldad y su pecado. Entonces dice él, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él se decidió él se decidió, hermanos, a confesarle al Señor aquello que lo tenía mortificado, que no dormía, que se mortificaba de día y de noche. Y se lo confesó al Señor. Porque usted no tiene que decirle sus cosas a nadie, al Señor. Y ese era un pecado grave.
porque hasta mandó a matar al esposo de Betsabé. Es decir que para nosotros el Señor siempre estará dispuesto a perdonarnos. Así como perdonó a David, así nos perdona a nosotros. Cualquier cosa que tengamos que confesar, lo que sea, lo que te da vergüenza, lo que tú mismo no te atreves ni a confesarlo por tu boca. Tú en intimidad, a la hora que tú decidas encontrarte con el Señor, sea en la madrugada, sea en la noche, a la hora que sea, tú vas a su presencia. Y ahí tú reconoces, porque dice el salmista, yo reconocí. Yo tengo que volver a reconocer lo que hice y a confesártelo a ti. Y ahí tú perdonas mi iniquidad y mi maldad. Y quitas, entonces Él le quita la carga. El Señor te va a quitar la carga del pecado. El Señor te va a quitar la angustia, las noches sin dormir, el acusador. Entonces el diablo acusa. Después que hace que la gente peque, entonces los acusa y no los deja vivir. Y hasta los huesos se le... Fíjense, hasta los huesos. ¿Sabe lo que es dolerle los huesos a la gente? Por no confesar lo malo que ha hecho. Bueno, pues dejamos hasta aquí este pensamiento, esta palabra. Y cada uno debemos reconocer delante de Dios en qué hemos fallado. Y Él quitará todo sentir desagradable, todo malestar que llega a tu vida por causa de ese pecado. Dios te bendiga, te guarde y proteja tu casa, tus hijos, en el nombre de Jesús.